Buenas noches, agradecemos a todos su presencia, agradecemos a las doctoras la cordial invitación que nos hicieron para poder participar en esta sesión. El día de hoy vamos a ver un tema que de repente se antoja un tema sencillo, un tema fácil de abordar e incluso un tema que cuando se encuentra uno en la práctica, para muchos médicos, y era algo que comentábamos incluso con nuestros médicos residentes, es un tema que algunos médicos toman de repente a la ligera porque nos estamos acostumbrando en muchas áreas a que este tipo de situaciones las manejamos con una tomografía simple de cráneo y se acabó el problema. Se acabó el problema porque si no vemos ninguna lesión no ocurre nada, ¿no? Pero como vamos a ver, esto requiere de un estudio consciente e intenso del paciente, no solamente para hacer el diagnóstico, sino para evitar las secuelas que pueden ocurrir con el evento vascular cerebral. El evento vascular cerebral está considerado como un problema de salud, no solamente por la repercusión de salud directa al paciente, sino por las repercusiones sociales y económicas que traen consigo. De hecho, en Estados Unidos está considerado como la tercera causa de muerte y algunas estadísticas a nivel nacional la consideran como la tercera y cuarta causa de muerte en hombres y mujeres respectivamente. Y el problema no acaba ahí o simplemente el problema tiene unas bases que nos atañen y que nos involucran a todos como mexicanos, porque dentro de los antecedentes o de los factores de riesgo que tiene el EBC como tal, pues tenemos a la hipertensión, y sabemos que la población mexicana cuenta con una alta población de pacientes hipertensos. Otro factor de riesgo importante es la diabetes mellitus, que sabemos también, pues nuestra población tiene una alta carga de pacientes diabéticos. La diabetes como tal no solamente es un factor de riesgo, sino es un factor de recurrencia. Aproximadamente 30% de los pacientes que llegan a tener un evento vascular cerebral van a recurrir durante el primer año en un 10% aproximadamente, y en un 5% después del primer año. O sea, el problema no solamente es la recurrencia, sino que aproximadamente 30 de los pacientes van a tener repercusiones que van a tener discapacidad con ellos y con esto, bueno, pues toda la repercusión social, económica, laboral que conlleva, ¿no? Los residentes que nos van a presentar el tema en estos momentos nos van a presentar un caso clínico y después van a hacer una revisión de lo que es el abordaje radiológico del evento vascular cerebral, para no quedarnos con el dato, con la idea fija de que si tomamos una tomografía simple de cráneo y no vemos lesiones, el problema se acabó ahí, ¿ok? Como radiólogos debemos de participar no solamente en el diagnóstico de los padecimientos o de las enfermedades. Actualmente lo que debemos de hacer es participar en la prevención, en el diagnóstico temprano para no evitar la patología, sino evitar, uno, las secuelas y la patología como tal. ¿Okay? Vamos a presentar a los doctores, el doctor Juan Alberto Hernández Olmos y el doctor David Timarán, nos van a hacer favor de presentar el tema. Empezamos con el doctor Timarán. Adelante. Buenas noches a todos, mi nombre es David Timarán, soy residente de primer año. Voy a hacer la presentación de casos clínicos de nuestro hospital y el abordaje con tomografía simple y un protocolo de imágenes avanzados con tomografía. Posteriormente seguirá el doctor Juan Alberto Hernández, residente de cuarto año de radiología, para presentar un protocolo de imagen avanzado por resonancia magnética. Bien, entrando en materia, vamos a hablar de un paciente masculino de 74 años, quien acude a nuestro servicio de urgencias traído por familiar, quien refiere que el paciente presentó pérdida súbita del estado de conciencia asociado a relajación de esfínteres precedido por un cuadro de diaforesis profusa, estuporoso con un Glasgow de 7, estanisocórico, con midriasis izquierda, arreflexia de la pupila izquierda, con reflejos centrales presentes, bilaterales, simetría facial, y refieren que tenía respuesta motora al estímulo, al estímulo doloroso de las cuatro extremidades, no había signos de plejías, con un Babinski positivo bilateral. Se solicita una tomografía de cráneo simple con los siguientes hallazgos. Podemos ver un aumento en la densidad de la arteria cerebral media de forma bilateral con predominio derecho. Una disminución o tenue diferenciación entre la sustancia
gris y blanca, con un aumento en las profundidades de surcos y fisuras. Como pueden observar, no se observan hipodensidades marcadas en el parénquima cerebral. El paciente, por su sintomatología, también llega con una descompensación de su falla cardíaca. El equipo, el equipo clínico de nuestro hospital decide compensar el cuadro cardíaco del paciente y que hay una diferencia con respecto a la tomografía anterior, no podemos diferenciar surcos y cisuras, podemos ver que hay signos de edema cerebral con colapso de las astas anteriores y posteriores de los ventrículos laterales, con signos claros de edema, y se reporta también, o lo reportamos como también signos de un ictus masivo. Bien, el paciente, debido a estos hallazgos, definimos no continuar con protocolo avanzado. El equipo clínico continúa con protocolo para documentar muerte cerebral. El paciente, un día después, desafortunadamente fallece. Este es un caso trágico que nos ayuda a documentar la importancia y la complejidad de este tipo de casos. A partir de ahora vamos a empezar con una revisión bibliográfica y la presentación de algunos casos en nuestros protocolos de imagen avanzada. Para empezar, podemos hablar de lo básico, la anatomía y la perfusión cerebral, principalmente dada por dos sistemas vasculares, uno anterior, provisto por la carótida interna, sus ramas principales, la cerebral media y cerebral anterior, estas últimas comunicadas por la arteria comunicante anterior. Este sistema anterior está comunicado con el sistema posterior por unas arterias comunicantes posteriores. El sistema posterior está dado por las arterias, el sistema vertebrovascular, que está principalmente dado por la confluencia de las vertebrales, la arteria basilar con sus arterias pontinas, las ramas cerebelosas y finalmente la bifurcación en las cerebrales posteriores. Hay cada rama tiene un territorio vascular. La cerebral media principalmente irriga la parte lateral del cerebro. En la clínica característica de los ictus de este territorio vascular está relacionada con hemiplejías o pérdidas de disfunción motora y sensitiva de miembros superiores e inferiores, predominantemente superiores, y las afasias motoras y sensitivas. El territorio de la cerebral anterior es la parte más anterior del cerebro e interna. En estas es característico la disfunción motora y sensitiva de las extremidades inferiores. El territorio vascular de la cerebral posterior es la parte posterior del cerebro y la parte inferior. Característica de esta es alteraciones o disminución o alteración de la visión, alteración del equilibrio, nistagmus, vértigo, y también cuando el territorio afectado compromete tallo cerebral, el famoso síndrome Locked-in Syndrome, y también la afectación del cerebelo, que se puede estar relacionado con parálisis facial, síndrome de Horner, disfagia y también alteraciones del equilibrio. Bien, las guías de manejo clínica actualmente, la que se utiliza en los servicios de neurología para manejar pacientes con stroke es las guías de la American Heart Association y la American Stroke Association. La guía vigente es del 2003. Bien, ¿cuál es el objetivo de estas guías? El objetivo de estas guías es simplemente salvar cuanto más cerebro sea posible mediante terapia de reperfusión temprana. En estas guías hay una serie de recomendaciones que nos competen a nosotros y como radiólogos debemos conocer, sobre todo para hacer un manejo integral de estos pacientes. Estos protocolos comprometen la evaluación clínica de nuestros pacientes de manera oportuna. Se dice que estos pacientes deben, desde que entran a la sala de emergencias hasta que ya están listos para recibir su primera dosis de trombolisis, no debe pasar más de 60 minutos. Las recomendaciones de la American Heart Association para los radiólogos es que todo paciente antes de iniciar terapia de reperfusión debe tener una imagen. De estas, la más recomendable es la tomografía no contrastada. Si tal técnica, tal tomografía no contrastada no demuestra signos de hemorragia y hay signos de
ictus agudo diferentes a las hipodensidades, el paciente es candidato para reperfusión temprana. Se dice que las interpretaciones de las imágenes se deben hacer en un periodo menor a 45 minutos. Aquí vemos cómo hay una desconexión tal vez entre los equipos clínicos, neurológicos, de neurología y cardiología, con los equipos de radiología. Las técnicas de imagen avanzadas, tales como resonancia magnético por difusión, tomografía de perfusión, se consideran, tienen una recomendación 2B. Y todavía se consideran, digamos, parámetros, algo que ya han pasado revisión en el campo radiológico, como la regla del tercio de la cerebral media, todavía se considera como una contraindicación relativa para trombolisis temprana, aunque la recomendación es grado 3. Bueno, para iniciar un protocolo de imagen o cuando estamos al frente de una imagen para evaluar un ictus cerebral agudo, este es el protocolo que plantea Rowley, que básicamente son el de las conocidas 4P, que es valorar primero parénquima para buscar signos de evento cerebral agudo y descartar hemorragia, evaluar los conductos o pipes, que básicamente es la circulación extracraneana, sistema carotídeo y vértebro-basilar, y los dos parámetros, el de perfusión y de penumbra. Estos dos últimos, mejor evaluados por técnicas de imagen avanzada. Vamos a definir penumbra. Penumbra es esa parte de tejido cerebral que, si bien es disfuncional por la isquemia o es isquémico y disfuncional, es todavía rescatable. La idea de tratar oportunamente a estos pacientes es salvar esa parte o ese segmento de penumbra. Forma un halo dentro de un centro o core necrótico, que es ese tejido que ya está isquémico, disfuncional y no se puede rescatar. Entre más tiempo pase y entre más severo sea el daño vascular o la disfunción vascular o de flujo vascular cerebral, el core necrótico aumentará y disminuirá la penumbra. Por lo tanto, el paciente estará en mayor riesgo o tendrá las secuelas del SF serán mucho mayores. La fisiopatología de la penumbra está dada por una disminución en el flujo sanguíneo cerebral. Se dice que cuando tal disminución del flujo es menor a 10 mililitros gramo minuto, el tejido neuronal entrará en una disfunción de membrana con aumento de transporte extracelular de potasio. En esos momentos, y cuando este sea más severo por debajo de 8 de 5, el daño será irreversible y las secuelas del paciente serán mayores. Preguntas críticas que tenemos que responder con nuestros protocolos de imagen. 1. ¿Hay hemorragia? 2. Evidencia de trombo intravascular. ¿Qué nos puede ayudar a determinar la terapia, ya sea trombolisis intravenosa, intraarterial o mecánica? Evidencia de core isquémico y su volumen. Y evidencia de penumbra y describir su volumen. Hablamos de la tomografía cerebral simple. En el campo clínico, sobre todo, el uso de esta es simplemente para descartar hemorragia. Sin embargo, hay algunos signos que nos pueden ayudar a documentar un stroke agudo. Estos, si bien tienen poca sensibilidad, menor del 50% en algunos casos, cuando están asociados a clínica de evento cerebral vascular, su sensibilidad es mayor. Uno de estos signos es la hiperdensidad de la cerebral media. En las gráficas podemos ver cómo en la cerebral media derecha hay una hiperdensidad de esta. El problema es que esta puede estar asociada a alteraciones o a ciertas condiciones fisiológicas de los pacientes. 1, la policitemia. 2, aumento del volumen plaquetario. 3, la calcificación vascular, que es propia de la edad. Otro patrón que podemos encontrar es las hipodensidades de los núcleos de la base. Los núcleos de la base son las estructuras con más riesgo de presentar hemorragia e isquemia
Y dentro de esto es el núcleo lenticular. Podemos ver en la imagen cómo hay una hipodensidad o una simetría del núcleo lenticular con respecto al del lado derecho. Podemos ver que hay un aumento de la hipodensidad de este mismo. El tercer patrón es el que se conoce como la hipodensidad del bastón de la corteza del cíngulo o singular. Esta también es una estructura que puede presentarse en las primeras horas de isquemia. Una técnica que nos puede ayudar a valorar mejor las hipodensidades, especialmente de los núcleos de la base, es la modificación del ancho de ventana. Normalmente se utilizan anchos de ventana de 80 a 35, 40 unidades Hounsfield. Cuando estos se reducen a 8, 835, 820, podemos ver que hipodensidades de los ganglios de la base se hacen más evidentes. Las tomografías que vemos aquí son las de nuestro paciente, las que presentamos al inicio. Aquí podemos ver que hay una marcada hipodensidad en el núcleo de la base, en el núcleo lenticular, perdón. La utilidad de la medición de esta hipodensidad ha sido evaluada en múltiples estudios. Una es tratar de hacer estas hipodensidades, de interpretarlas de la forma más objetiva posible. Anteriormente se utilizaba la regla del tercio, actualmente se usa el score o el puntaje de Aspects. Este es un estudio que se publicó en el 2001 y que básicamente quería unificar los criterios entre radiólogos y neuroradiólogos para evaluar la severidad de las hipodensidades cerebrales. Consiste en dividir el parénquimo cerebral provisto o el territorio vascular de la cerebral media en 10 segmentos que comprometen también los núcleos de la base. Se hace un corte a nivel de los ganglios basales y otro inmediatamente superior que muestra las estructuras o los ventrículos laterales en su integridad y se les da un segmento vascular. Cada uno, son 10 segmentos y cada uno consta de un punto. Un paciente, cuando empezamos a ver una imagen, empezamos con 10 puntos. Por cada hipodensidad que veamos o en cada segmento que veamos una hipodensidad, se resta un punto. Se dice que la mediana en pacientes con stroke es 8. Puntajes de 7 o menos tienen una sensibilidad superior al 80% en predecir la severidad de stroke y también en predecir hemorragia o conversión o complicación de isquemia en hemorragia. Este es un paciente, esta imagen corresponde a un paciente que en su segundo día posoperatorio de un reemplazo de válvula por acceso percutáneo. El paciente presentó un deterioro neurológico agudo. Se observa una hipodensidad en el segmento M2, M3 y hacia el reborde o la corteza del cíngulo, como lo podemos ver aquí. En el corte inmediatamente superior vemos que esta hipodensidad también se extiende en los segmentos 5 y 6. De tal manera que este paciente tiene un puntaje de 6. Y sabemos que los estudios han demostrado que los puntajes menores a 7 tienen también mayor riesgo de complicaciones de hemorragia. Este es el caso. Vemos que dentro de estas hipodensidades hay unas zonas hiperdensas que corresponden a sangrado. La evaluación, o sea, la importancia de Aspects se ha estudiado y se ha visto que radiólogos, neuroradiólogos pueden tener un criterio más estandarizado cuando utilizan Aspects que si utilizaran la ley del tercio. Incluso ha sido que es más eficiente para radiólogos en entrenamiento e incluso de especialidades diferentes, como radiología y neuroradiología, como lo evidencia este cuadro en donde se ven un análisis de K, donde los valores más altos corresponden al puntaje de Aspects menor a 7. En el protocolo de imagen avanzado podemos encontrar técnicas como la angiotomografía y la tomografía con perfusión. La angiotomografía nos permite ver en dónde está o localizar exactamente las lesiones, en qué parte del terreno vascular y ayudarnos a evaluar terapia. La tomografía de perfusión es una evaluación
fisiológica que nos permite hacer una evaluación a nivel tisular. Un protocolo, este es el protocolo recomendado, es el protocolo que utiliza la Universidad de Ontario y es un protocolo que más o menos corresponde o se puede utilizar en nuestro campo clínico. Una angiotomografía debe cubrir desde el arco aórtico hasta el polígono de Willis, debe hacerse en unos criterios más mínimos de 120 kilovoltios o 260 miliamperios, con un medio de contraste, una dosis de 100 a 120 mililitros de contraste, que tenga una concentración de al menos 300 miligramos de yodo, con una sección de corte o un grosor de corte mínimo de 2.5 milímetros. Entonces, aquí podemos ver la utilidad de la angiotomografía. Vemos una imagen en una tomografía. Esta es una tomografía simple que representa, donde podemos ver una hiperdensidad de la cerebral media en su segmento M1, que posteriormente en una angiotomografía vemos que a partir de tal segmento se encuentra el vaso, la cerebral media, se encuentra amputada. Esta angiotomografía debe complementarse con imágenes del callado aórtico. Este es un paciente en un posoperatorio de cirugía cardíaca percutánea que también debuta con un déficit neurológico agudo y súbito, perdón. Se observan unas hiperintensidades en la resonancia por difusión a nivel de los ganglios basales y en el segmento posterior, y que en la angiotomografía se observa también una placa de ateroma en el arco aórtico. Se puede documentar como el recurso de embolización de este paciente y el causante del cuadro clínico. La tomografía de perfusión permite hacer una evaluación a nivel tisular y del compromiso de la isquemia. Esa se dice que es un protocolo algo complejo, pero de gran utilidad. Este es el protocolo propuesto por Wintermark, quien más ha estudiado o quien ha desarrollado esta técnica de imagen, que se considera que es algo nueva si lo comparamos con las técnicas de resonancia. Se dice que se debe hacer en dos fases, una inicial rápida y una segunda fase más tardía, con niveles bajos de radiación, 100 miliamperios. Esto es mucho más bajo de la tomografía normal, que por lo menos utiliza 170. Esto es importante porque aquí estos pacientes, la dosis efectiva serían solo de 2 o 3 milisieverts, que es realmente baja si lo comparamos con otros métodos de imagen. El cubrimiento del grosor del corte, esa es una de las complejidades o de los problemas de esta técnica. Es en los equipos que tenemos disponibles en nuestros hospitales, los de 64 cortes, solo nos da 2 centímetros. Estas imágenes deben hacerse paralelas al paladar duro. Se necesitan un contraste que tenga una concentración mínima de 350 a 360 miligramos mililitro, y se debe dar una dosis de 35 a 50 mililitros, con una velocidad acompañada siempre de una inyección de solución salina a una velocidad de 4 a 6 mililitros segundo, igual que la infusión de solución salina. ¿Cómo se traduce esto? La utilidad de esta es documentar las zonas de isquemia. Podemos ver aquí, este es un mapa, los mapas de perfusión cerebral, que se utilizan a partir de los 3 parámetros que utiliza esta técnica, que son el volumen sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y el tiempo transitorio medio. Aquí podemos ver estas 3 variables que se dan valores cuantitativos, se pueden graficar utilizando algoritmos matemáticos, el más utilizado, el de deconvolución. ¿Cómo se traduce estos mapas? Vemos aquí una zona opaca que demuestra una disminución del volumen sanguíneo cerebral, rodeada de un halo que muestra una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Aquí podemos describir una zona de core isquémico rodeada por un halo de
penumbra. Estas necesitan lo que se conoce como ROI, que son las regiones de interés, una arterial y otra venosa. La venosa compensa los efectos o los sesgos que puede tener la fase arterial. En la fase arterial, las ventanas que se utilizan por lo general es la cerebral anterior y la fase venosa, el seno venoso superior o el seno transverso. De cada región de interés se obtendrán unas curvas que representarán el flujo de contraste por el tejido cerebral o por la zona de interés, representando una línea basal, que es la infusión del contraste, por un pico, que es el pico del contraste, donde llega a su máxima concentración, y un periodo de declive. Normalmente, las líneas o las curvas venosas son más altas y se presentan más tarde que el pico arterial, con un retraso de 1 o 2 segundos. Aquí podemos ver cómo hay una alteración en las curvas de flujo arterial. Vemos dos regiones de interés, número 1, número 2. La región número 1 con una distribución homogénea y en la otra con una distribución heterogénea más hipodensa. Podemos ver que en la zona número 1 las curvas tienen un patrón habitual y en la zona número 2 la fase arterial ocurre de forma tardía con respecto a fase 1, que quiere decir que la fase en la zona de interés 2 está perfundida por circulación colateral y que posiblemente cursa con una oclusión vascular proximal. Estos son los mapas de perfusión, en donde vemos en número 1 aquí el mapa de volumen, el mapa de flujo y el tiempo transitorio medio. En los cores isquémicos vemos que azul representa un volumen más bajo. Vemos que en esta zona, la zona de flujo se acerca a cero. Se dice que un score isquémico se define como un volumen menor a 2 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral. En los mapas de perfusión, igual, la misma convención. Azul representa un territorio disminuido con flujo vascular cerebral disminuido. Aquí vemos que toda esta zona tiene una coloración que representa la zona de penumbra. El tiempo transitorio medio se encuentra aumentado y vemos que hay una alteración en el patrón de acoplamiento entre perfusión y volumen dado por este color rojo, que quiere decir que el flujo cerebral es más tardío entre la irrigación arterial y el drenaje venoso. Esto es como lo podemos traducir en una angiotomografía. Vemos la zona de penumbra en verde que rodea una zona de infarto. Esta es la zona de penumbra que tenemos que rescatar. Estos valores, ¿cómo se puede traducir estos valores a la clínica? Bien, Wintermark ha propuesto esta interpretación. Si para lesiones, cuidado, esto es lesiones, mililitros es el volumen de lesiones coris isquémicos, más de 70 mililitros, con cuadros clínicos por fuera de la ventana de 6 a 9 horas, son pacientes que tienen poca probabilidad de recuperarse y que tienen mayor riesgo de sufrir hemorragia y que por lo tanto el tratamiento de reperfusión no estaría indicado. Por el contrario, pacientes con un volumen de lesión menor a 70 mililitros y que sobre todo estén en ventada menor de 6 horas o hasta las 9 horas, son los pacientes que son los que mejor se beneficiarían o los candidatos ideales a reperfusión, sobre todo con reperfusión intraarterial. Este es simplemente un protocolo de manejo de imagen avanzado. Pacientes que están en la ventana de 3 horas, la ventana ideal casi nunca ocurre, deberían ir a trombolisis intravenosa. Pacientes que estén en ese limbo de 3 hasta 9 horas deberían ir protocolo de manejo de imagen avanzado, ya sea por tomografía o por resonancia magnética. Este es un algoritmo del Massachusetts General Hospital en que utiliza técnicas de tomografía
y angiotomografía, resonancia por difusión, y en caso de que esta no esté, se puede realizar, o que esté contraindicada, se puede realizar tomografía de perfusión. En adelante continuará el doctor Hernández con el protocolo de imagen avanzado por resonancia. Muchas gracias, doctor. Bueno, continuando con la plática, vamos a ver lo que son los hallazgos por resonancia magnética. La principal secuencia que vamos a utilizar en este tipo de eventos va a ser la imagen por difusión. Estas imágenes por difusión van a evaluar la isquemia cerebral aguda en el que los movimientos del agua van a estar restringidos desde el espacio intracelular al extracelular. Esta difusión va a estar disminuida de manera rápida y debido a que se van a alterar las bombas de sodio-potasio ATPasa. El factor crucial de los cambios responsable por los cambios de difusión van a ser el edema citotóxico que se va a ver en este tipo de eventos. En la mayoría de los pacientes con un evento isquémico agudo, la mayor parte de áreas con incremento de la señal en difusión y reducción en el mapa ADC van a presentar el daño celular irreversible, que va a ser conocido como el core isquémico, que ya lo mencionó el doctor Timarán. Sin embargo, los cambios en la difusión no siempre reflejan solo el núcleo isquémico como tal, sino también van a representar un área de tejido altamente rescatable, que va a ser conocido como el área en penumbra que ya se mencionó. Va a ser importante también saber en qué tipo de secuencias podemos ver los cambios en casos de evento vascular cerebral agudo. En secuencias normales de T2, cuando tenemos cambios en eventos hiperagudos que van a ser de menores a 6 horas, podemos encontrar el T2 normal y la difusión y el ADC podemos observar incremento y y disminución respectivamente. En estadios subagudos podemos encontrar un T2 normal o con un discreto incremento de la intensidad de señal. En secuencia de difusión podemos observar un incremento de la intensidad de señal y el ADC disminuido o normal. Y ya en eventos crónicos podemos observar aumentos de la intensidad de señal o señales hiperintensas en T2 o flare. La difusión puede estar disminuida o incrementada y en secuencias ADC puede haber un incremento de la intensidad de señal. Esto va a ser conocido como efecto T2. Visto en imagen, podemos observar en estadios hiperagudos, aquellos menores a 6 horas, el T2 completamente normal. Sin embargo, en la secuencia de difusión podemos observar aumentos en la intensidad de señal, como en este caso, que se va a correlacionar en la hipointensidad visto en el mapa ADC. Cabe hacer mención que estos cambios en las secuencias de difusión los podemos observar a partir de los 30 minutos de haberse establecido el EBC. En estadios agudos que van a abarcar desde las 6 horas hasta los 3 días, en secuencias de T2 podemos observar ya un incremento en intensidad de señal de la zona afectada y las secuencias de difusión y mapas ADC podemos observar los mismos cambios con los cuales pueden haber aumentado de tamaño. En estadios subagudos, el T2 puede observar un incremento en la intensidad de señal, pero este ya va a ir en decremento en comparación del estadio agudo, y los mapas, la secuencia de difusión y mapa ADC van a observar igual o restricción a la difusión. En casos de EBCs de tipo crónico de 3 semanas a 3 meses podemos observar lo que es ya las zonas de encefalomalacia con gliosis periférica, y en secuencias de difusión y mapas ADC podemos observar un incremento de la intensidad de señal en ambas secuencias como datos de efecto T2. Como se mencionó anteriormente, lo importante en este tipo de eventos va a ser salvar el tejido isquémico en penumbra. Las técnicas convencionales de resonancia magnética, como son el T2 y el FLAIR, van a ser incapaces por sí solas para demostrar las zonas de penumbra en regiones normales. Sin embargo, se ha visto que en las zonas o las secuencias de difusión y de perfusión juntas pueden observar con mayor detalle este tipo de zonas. El mismo gráfico que se mencionó anteriormente, donde se observa lo que es el core o el núcleo isquémico principal y la zona de penumbra en su periferia. La imagen potenciada en difusión se combina a menudo con la imagen de perfusión, y esta nos va a servir para evaluar 3 principales factores, que van a ser el primero, el flujo sanguíneo cerebral relativo, el volumen sanguíneo cerebral, los tiempos medios de tránsito y los tiempos hasta la perfusión máxima.
Como se mencionó también anteriormente, el flujo sanguíneo cerebral para la sustancia blanca del cerebro va a ser de 20 a 25 mililitros por cada 100 gramos de parénquima y para la sustancia gris de 45 a 55 mililitros por cada 100 gramos por minuto. El volumen sanguíneo cerebral va a ser aproximadamente de 2 mililitros por cada 100 gramos para la sustancia blanca y de 4 a 5 mililitros para la sustancia gris. Estas técnicas de perfusión por resonancia magnética se pueden hacer a partir de equipos de 1.5 teslas. Teslajes menores no es posible evaluar este tipo de secuencias. Este se considera también un método no invasivo, a excepción de la utilización de una dosis de gadolinio de 0.2 milimoles por kilogramo de peso en bolo de 5 mililitros por segundo. Se tiene que obtener múltiples cortes secuenciales del encéfalo en un escaso tiempo en el que el gadolinio entra y sale del encéfalo como tal. Prácticamente de 10 a 15 segundos se van a llevar a cabo estas secuencias. Se necesitan por lo menos 5 imágenes secuenciales por cada corte para poder confeccionar una curva señal-tiempo. Lo que vamos a evaluar en estas gráficas van a ser, como lo mencioné, el volumen sanguíneo cerebral, que va a ser un mapa relativamente fácil de calcular. Esta va a ser el área bajo la curva de concentración frente al tiempo. Esta área va a ser proporcional al volumen de sangre dentro de un voxel. El siguiente va a ser el tiempo de tránsito medio, que se determina mediante la tasa de incorporación de sangre al volumen y el volumen sanguíneo. Y por último, el flujo sanguíneo cerebral, que va a ser el volumen de sangre por unidad de tiempo pasando a través de una región dada de tejido cerebral. Todo esto se va a medir a través de un voxel. La gráfica que obtenemos principalmente va a ser esta. Primero tenemos la inyección de contraste y marcado con la primera flecha tenemos la entrada de gadolinio hacia el lecho capilar. Esta va a ser cuando el gadolinio entró totalmente al lecho capilar y se genera el pico máximo de concentración del medio de contraste. Este va a ser el tiempo de tránsito medio en el cual el contraste llegó a su pico máximo. Posteriormente tenemos el tiempo de lavado del medio de contraste paramagnético y dentro de esta área tenemos todo lo que va a ser el volumen sanguíneo cerebral. Posteriormente la salida como tal ya del gadolinio del parénquima cerebral. Hay que tener en cuenta que muchos factores hemodinámicos van a influir en el pasaje del bolo por el cerebro. Estos van a modificar las características de la curva señal-tiempo, como cuáles van a ser la dosis, la calidad y tiempo de administración del contraste, la anatomía macrovascular, y aquí se van a incluir todas las anormalidades vasculares, incluyendo variantes anatómicas, la microvasculatura, los parámetros fisiológicos y los desórdenes patológicos que van a presentar nuestros pacientes, principalmente de origen cardíaco. Como les comenté, la sustancia gris va a ser profundida en un rango aproximado de 60 mililitros por cada 100 gramos de materia y es mantenido un angosto rango para la autoregulación cerebral del parénquima. Si estos rangos de perfusión bajan por debajo de 20 mililitros por cada 100 gramos, estos van a estar asociados a incrementos en los cambios metabólicos del parénquima. Un tejido perfundido en estos 20 mililitros o menos está isquémico, pero hay evidencia de estudios que refieren que puede ser reversible el daño y potencialmente salvable. Como le comenté, si el parénquima cerebral o la sustancia gris o blanca se encuentran por debajo de 20 mililitros, puede ser altamente rescatable. Todo va a depender de cómo encontremos el tejido cerebral o cómo se comporte en las diferentes secuencias que vamos a tener. Lo principal va a ser obtener el tejido en esta zona, donde encontremos el tejido normal o ligeramente reducido en los mapas de ADC y en la difusión normal o ligeramente hiperintensa. Este va a ser el principal tejido que va a estar en rescate y de autorregulación como tal. Si el flujo sanguíneo cerebral, se encuentra por debajo de 12 mililitros por cada 100 gramos por minuto, esto va a ser un tejido infartado o fuertemente dañado y ya no hay nada que hacer por él. En secuencias de perfusión se pueden presentar también áreas más grandes que las que se representan en las secuencias de difusión. Esto va a ser conocido como el desajuste o mismatch, que va a representar tejido viable en riesgo o la zona en penumbra como tal. Al contrario, si la normalidad de la perfusión es del mismo tamaño o más pequeño que la difusión, esto quiere decir o se traduce en que el evento vascular cerebral no se va a expandir más allá de lo que ya estamos observando. Algunos equipos van a presentar, dependiendo de las marcas, pueden llegar a mezclarnos lo que van a ser las secuencias de difusión y de perfusión en una sola imagen. Otros equipos nos van a mostrar de forma separada la secuencia de difusión y la secuencia de perfusión.
Estas dos secuencias, como les comenté, pueden mostrar juntas el área en penumbra y que va a ser el parénquima cerebral a rescatar. En este caso tenemos ya una secuencia de perfusión en donde obtenemos la imagen, toda la zona infartada y el gráfico a obtener. Aquí tenemos que hacer una correlación entre la zona infartada, se va a tomar un voxel de esta zona y otro voxel a nivel del área sana. Se hace la comparativa entre estas dos zonas y se obtienen los gráficos. En el caso de la zona infartada, obtenemos que está completamente depletado lo que es el flujo sanguíneo cerebral, mientras que en la zona sana se encuentra conservado. Aquí ya no hay nada que hacer por este tejido. Tenemos otras secuencias de difusión en donde se observa un extenso evento vascular cerebral. Y las secuencias de perfusión, obtenemos la mezcla de las dos imágenes, se hacen los gráficos correspondientes de estas zonas y se toman diferentes voxeles. Voxeles a nivel de tejido lesionado y a nivel de tejido sano. Se grafican y se obtienen las diferentes zonas que ya no son salvables en este caso. En este caso igual observamos una línea completamente aplanada a nivel del tejido infartado y una más a este nivel que, si se dan cuenta, está tomado en una zona periférica a la zona de difusión. Sin embargo, observamos que ya no hay flujo sanguíneo cerebral en esta zona, por lo cual ya no es un tejido salvable. A diferencia de esta otra secuencia, donde se observa, se toman los voxeles a nivel de tejido infartado, tejido sano, se hacen las comparativas en las gráficas y se obtiene en el tejido sano un flujo sanguíneo cerebral normal, y en la zona infartada o periferia a la difusión se observa que este flujo sanguíneo todavía se encuentra dentro de límites de autoregulación. Esto se encontró más o menos en aproximadamente 20 mililitros por minuto, lo cual puede ser considerado zona de penumbra altamente rescatable. Otras dos imágenes de secuencias de perfusión y de difusión juntas con sus gráficos, donde se observa la primera, una a nivel de los ganglios basales, el voxel, donde se toma la gráfica y se observa completamente aplanada la gráfica, y una más adelante, un corte más superior, donde se observa igual una zona completamente depletada, donde ya no hay tejido salvable. Como tal, las comparaciones entre resonancia magnética y tomografía computada, ya muchos las conocemos, pero cabe hacer mención en que la tomografía siempre va a tener una mayor disponibilidad en comparación con la resonancia magnética. Esto va a variar mucho, o un factor importante en esto va a ser el costo que van a tener ambos estudios. El tiempo de estudio en una tomografía nos va a valer más o menos 5 minutos, mientras que en la resonancia magnética en secuencias rápidas de difusión son aproximadamente 15 minutos. El volumen de imagen, como ya se mencionó anteriormente, solamente en la tomografía va a tener esta restricción, que va a tener un máximo de 8 centímetros para abarcarlo, mientras que en resonancia magnética podemos abarcar por completo el cerebro. En cuanto a la radiación, la tomografía, como ya sabemos, utiliza radiación de tipo ionizante, mientras que la resonancia magnética no utiliza. El contraste es yodado en tomografías y basado en gadolinio en resonancia magnética, y la sensibilidad y especificidad es de casi el 90% en caso de la tomografía computada y del 100% para la resonancia magnética en casos de EBC en estadio hiperagudo. Como conclusiones de esta plática, debemos de tener una evaluación ágil de imágenes tanto de tomografía como de resonancia magnética. Todo esto para llevar a nuestro paciente a una perfusión temprana para el salvamiento cerebral del mayor cantidad de parénquima posible. El protocolo de imagen avanzado debe de incluir imágenes y secuencias de difusión, angioresonancia, tomografía computada con contraste y angiotac. La resonancia magnética, cabe mencionar que en secuencia de difusión va a ser más sensible y más específica para el EBC en estadios agudos e hiperagudos que la tomografía como tal, y la tomografía va a tener una mayor disponibilidad, como se mencionó anteriormente, debido al costo que tiene. Y de nuestra parte, eso sería todo. Gracias.
¿Hay alguna pregunta, algún comentario para nuestros ponentes? Todavía tenemos unos cuantos minutos. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, yo tengo un comentario. La difusión sí es muy específica, pero sí tiene sus falsos negativos. En los casos de eventos isquémicos pequeños, sobre todo en aquellos pacientes que vienen con síntomas de vértigo, ¿sí? A veces las primeras 24 horas puede ser negativa y en el 10% de los pacientes. No en pacientes como los que vimos que son eventos isquémicos grandes, pero sí en aquellos que son lesiones pequeñas y hay que repetir el estudio de difusión 24 horas después si los síntomas del paciente persisten. Eso es importante que lo recuerden. Y el otro comentario o pregunta es, entonces, nada más como conclusión, ¿cuál es la sugerencia que tienen los ponentes en cuanto a escoger hacer la perfusión por tomografía versus la perfusión por resonancia magnética? Yo creo que aquí más que nada hay que evaluar lo que es el costo del estudio como tal y la disponibilidad que se tenga en el hospital. Si su hospital cuenta solamente con tomografía, pues analizarlo. Si se cuenta con resonancia magnética, al tener una mayor sensibilidad, esta se prefiere mejor la resonancia magnética. Hay otro criterio complementando lo que dice el doctor, que puede ser casos del el estado del paciente. Pacientes que están inestables, como nuestro paciente, con afección cardíaca, problemas respiratorios, un EPOC exacerbado, cuestiones que involucren la estabilidad de los pacientes, mientras hacemos una tomografía simple, que es la que nos va a permitir evaluar la hemorragia, podemos continuar con un protocolo de imagen avanzado por tomografía por perfusión. No nos tomará más de 15 minutos terminar el protocolo. Si hay consideraciones, uno, la radiación. Ya vemos que con los protocolos de radiación que utilizan estos equipos, las dosis son muy bajas. Dos, puede ser el daño renal agudo. Estos pacientes por lo general tienen también afectación renal. Los estudios que han dicho que en la relación riesgo-beneficio es mejor documentar bien un paciente con un evento cerebrovascular agudo, manejarlo bien, describir bien las zonas de necrosis y de penumbra, el daño, es mejor el beneficio a la posible afectación renal. Entonces, la respuesta es sí, no creo que exista un protocolo estandarizado, creo que depende, uno, de lo que dice el doctor Hernández, la disponibilidad de los equipos, y dos, también considerar el estado del paciente. Bueno, algo muy importante para estandarizar algún método de imagen, sobre todo para la prevención y el manejo de secuelas de cualquier padecimiento, es la integración de un equipo multidisciplinario. Vamos a poner el ejemplo del área de cardiología intervencionista que tenemos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Tenemos un programa que se llama Código Infarto, en el cual se estandarizaron los protocolos de estudio, la hora de llegada, las rutas en las que va a llegar al paciente, pero esto requiere de un manejo de todo un equipo que ya tiene conciencia del padecimiento, la importancia de la prevención. Desgraciadamente, en cuanto al EBC, todavía no tenemos esto, todavía no tenemos el amalgamiento de las diferentes especialidades, todavía no tenemos un programa de tratamiento como tal en los hospitales, como para decir que podemos estar activos con un programa de prevención. Yo creo que esto es algo que hace falta. El granito de arena que nos toca a nosotros los radiólogos poner es simplemente concientizar de que los elementos están disponibles y que esto tiene una alta repercusión en los resultados del paciente, ¿no? Esperemos que con el tiempo detalles como terminen con un programa específico de manejo para los pacientes en los cuales el radiólogo pues tenga una gran participación. Hay una pregunta de la doctora Ligia Cervantes que dice, en estos casos entraría como parte del protocolo de seguimiento del paciente realizar ultrasonido carotidio vertebral. Pues solamente como búsqueda de émbolos subsecuentes al EBC que ya se estableció previamente. Solamente y evitar otro evento secundario o subsecuente.
Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles a los dos ponentes su excelente participación. Hago entrega de sus constancias. Juan Alberto Hernández Olmos, muchísimas gracias. Y el doctor David Ernesto Timarán Montenegro. Muchas gracias por su participación. Quiero entregar también la constancia como coordinador invitado al doctor Mario Osorio Valero, médico adscrito del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Les agradezco muchísimo su participación y ojalá que no sea la última vez que nos acompañe. Muchas gracias a todos. Nos vemos después.